nosotros somos Tierra de Gloria. Este es nuestro servicio de domingo. Nos sentimos muy felices de estar aquí el día de hoy. Hoy es un día, es el día que el Señor ha preparado para que nosotros le adoremos y le alabemos por las grandes cosas que Él ha hecho. Así que yo te invito a que tú compartas este video con todas tus amistades, traigas a tu familia, lo sientes en tu casa, juntes tu Biblia, tu libreta y puedas preparar y estar expectante para lo que Dios va a hablar a tu vida. Hermanos, este es el tiempo que Dios ha hecho para que lo adoremos y te voy a invitar que ahí desde tu casa con tu familia adoremos el nombre del Señor. Y dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y vamos a exaltar la obra de nuestro Señor Jesucristo y vamos a tener fe y confianza en lo que dice su palabra, que es a través de su obra, a través de sus llagas, que nosotros podemos tener paz, que nosotros podemos tener sanidad, que nosotros podemos tener plenitud. A lo mejor estás atravesando por una circunstancia difícil, pero este es el tiempo de que levantemos nuestra voz en adoración, que levantemos nuestra convicción, que levantemos nuestra fe. Y ahí donde estás, vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre Celestial, creemos lo que dice tu palabra. Creemos, Señor, que por tus llagas somos curados. Y en eso está nuestra fe, en eso está nuestra confianza, Señor, en tu palabra.
Vamos a declarar una vez más todos juntos. Con fe. Señor, mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti.
ahí. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Vamos, ¿tú sabes quién es Él? Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Una vez más, aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Oh, te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Yo sé quién eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. ¿Por qué no comienzas a clamar desde ahí en tu casa? Nosotros sabemos quién eres tú, Señor. Un Dios bueno, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que restaura. Ese eres tú, Señor. Oh, y no has cambiado. Oh, y no has cambiado, Señor. Vamos, declara. Aunque no pueda ver estas
maravilloso, todopoderoso, al Dios a quien nosotros servimos e invocamos. Ese es nuestro Dios, que está atento a nuestras súplicas, que está atento a nuestras oraciones. Por eso toma tu familia, levántate y adora con todo tu corazón, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Milagroso, abres camino. Por eso en este tiempo toma tu familia y vamos a interceder. Vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Dios Todopoderoso. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. Como familia nos ponemos en tus manos, Señor, para que seamos librados del mal, para que tu Espíritu Santo nos proteja, para que tú seas con tu pueblo, para que tus promesas sean para tu pueblo, sí y amén. Te bendecimos con todo nuestro corazón y nos ponemos en tus manos. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Vamos, declara con todo tu corazón. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Señor, tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Hola hermanos, pues este día tenemos una hermosa oportunidad para compartir la palabra del Señor. Así que entiendo que estás en casa preparado. Prepara tu Biblia o tu iPad, tu iPhone, lo que tengas para llegar al versículo. Y este día vamos a tener una meditación acerca de la palabra de Dios que está en San Marcos capítulo 4. Soy el pastor Sergio Santos, así que te doy la bienvenida a Tierra de Gloria. Dios tiene una palabra para tu vida y este día prepárate. Buscando el tema que podía cerrar este mensaje, le titulé Jesucristo es el único que puede levantarte cuando tú te encuentras en un estado de supervivencia. Jesucristo es el único que puede sacarte de ese estado, que puede llevarte a un estado correcto de fe cuando el creyente está pasando un estado de supervivencia, es decir, cuando la lucha se vuelve por lo más elemental que es la vida. Te invito a hacer una oración así como estás. Padre, te pido que bendigas tu palabra, así como casi 2000 años, Señor, dejaste esta narrativa en Marcos capítulo 4. Te pido que hoy bendigas a cada persona que se está conectando, que está viendo esta grabación, que tú la bendigas y que tú, Señor, traigas este elemento para cambiar su fe, para cambiar su estado de ánimo, para bendecirle, para confrontarle. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame llevarte a este pensamiento. ¿Cómo los creyentes vamos a ser confrontados en nuestra fe hasta un momento de casi actuar en supervivencia? Es decir, esta mañana tenemos un propósito al trasladar este mensaje, y es cómo el ser humano actúa cuando en un acto de supervivencia incluso puede inculpar a Dios acerca de su crisis. Cómo Dios obra milagros porque Él sigue sentado en el cuarto de control. Él sigue teniendo el control
es uno de los atributos divinos. Así que este día vamos a llevarte a este mensaje en Marcos capítulo 4, que es San Marcos es un evangelio muy cortito, muy concreto. Yo creo que en este tiempo leer San Marcos, el evangelio, nos toca nuestra vida y nos lleva a un momento de confrontación. Déjame llevarte al primer punto. Jesús enseñó en el capítulo 4 todo un día. En alguna de las versiones dice que al empezar el día, y cuando va terminando el capítulo dice al anochecer. Jesús enseñó en el capítulo 4 acerca de lo que ocurre con la buena semilla y con sus resultados. Lo que ocurre con la palabra de Dios sembrada en nuestra vida y con el efecto que produce en el ser humano. Yo estoy asombrado en verdad de lo que esta palabra trajo a mi vida y descubrió algo que yo no había entendido. Este día te lo quiero compartir. En este capítulo, el Señor habla acerca de la parábola del sembrador. No te quiero llevar a una lectura literal porque seguramente la sabes, pero hay 4 clasificaciones. Habla acerca de que la semilla fue sembrada junto al camino. ¿Recuerdas eso? Que vinieron aves y la comieron, y que más tarde el Señor da una interpretación que es Satanás que quita la palabra. Otra parte fue sembrada en pedregales, que salió el sol, que se quemó porque no tenían una raíz y que se secaron. Y en la interpretación que el Señor le da dice: porque vienen tiempos de tribulación, porque vienen persecuciones y porque tropiezan. Viene una tercera semilla, que es la que está sembrada en espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y en la interpretación dice que los afanes, que las codicias roban o matan o ahogan esa semilla. Bueno, la cuarta clasificación habla de semilla sembrada en buena tierra. Habla que hubo una producción al 30, 60 y al 100. El Señor ese día estaba enseñando en este capítulo, desde muy temprano, estaba enseñando a las multitudes. Pero el Señor está explicándoles a las multitudes y en particular a los discípulos acerca de la necesidad de retener, de ser buena tierra, de producir un resultado. Aquí en esta parábola está precisamente la parábola de la semilla que es sembrada y que a la tarde se vuelve espiga, y cómo produce todo esto. Aquí también en este capítulo está ese ejemplo de que el reino de Dios es como un grano de mostaza, que siendo pequeño, después crece y se convierte en la mayor de las hortalizas. El Señor está enseñando de manera asombrosa cómo es vivir para Jesucristo en su reino. Te tengo una noticia. En todas estas clasificaciones habla que hay una distinta clasificación, distinto reaccionar, distinto proceder. Ahora vamos a una parte práctica, porque Jesús es un maestro. Hace unos días fue Día del Maestro, así que Jesús es un maestro y pone en práctica esto que acaba de enseñar. Así que déjame llevarte al segundo punto. Así que, hermanos, mientras en el primer punto estábamos hablando de que Jesús está enseñando acerca de la palabra de Dios, cómo la recibimos y cómo produce un verdadero impacto en nuestra vida, ahora te invito a ir a la reflexión que tenemos en el versículo que va de San Marcos capítulo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, cambia el panorama de estar enseñando durante el día y llega la noche. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a toda la multitud, le tomaron como él estaba ahí adentro de la barca, y había también con él otras barcas. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo en un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo a ellos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sobre este pasaje vamos a hablar los siguientes 2 puntos. Ahora, déjame ponerte el contexto de algunas cosas que sucedieron. Te voy a dar 10 aspectos que sucedieron en esta interpretación literal. Número 1, ¿verdad? Los discípulos tuvieron una experiencia de que Jesús les había acompañado y estaba a bordo ahí. Número 2, fue después de un día de mucha enseñanza y reflexión acerca del reino de Dios. Número 3, fue al anochecer de un día donde en el día tuvieron enseñanza, pero llegó la noche. En la noche los enfermos se agravan, en la noche a veces las cosas no se ven con una perspectiva objetiva, en la noche cambia nuestro estado de ánimo, nuestra reacción. Así que eso sucedió. Número 4, ¿verdad? Todo fue siguiendo porque Jesús les dio una instrucción y les dijo: pasemos al otro lado. Así que todo este contingente de discípulos se estaba movilizando porque Jesús se los había pedido. Número 5, ¿verdad? La barca tuvo una amenaza sobre todos los que estaban ahí. La barca tuvo una amenaza de algo sobrenatural en un ambiente, pero de algo, en una fuerza que estaba fuera de su control. A veces suceden cosas, ¿verdad?, que están fuera de nuestro alcance controlarlas. Número 6, sucede que Jesús había seleccionado un lugar para descansar en la popa. Esto es importante. Jesús estaba descansando en la parte trasera de la embarcación. Luego, número 7, la reacción de los discípulos fue alertar a Jesús de una emergencia. Oh, ¿cuántas veces hemos alertado a Jesús acerca de una emergencia? ¿Tú has tenido una emergencia? Vamos y tocamos a Jesús, tocamos ahí, ¿verdad? Número 8, ¿verdad? Jesús se levantó y reprendió el viento. Número 9, vueltos ellos, les recriminó su actitud. Les dijo de frente que estaba en una problemática. Número 10, ellos se volvieron a atemorizar, porque salieron de un temor, pero entraron a otro temor, sorprendidos ante la autoridad de Jesús, al ver que los vientos, aún los vientos, se sujetaban a su autoridad. Son 10 cosas que pasaron ahí. Imagina el cuadro. Jesús está durmiendo en el cabezal. Él no se da cuenta, pero los discípulos se percatan que él no se da cuenta. Y le dijeron: ¿por qué no tienes cuidado de nosotros? Hay una versión, la versión en griego, ¿verdad? No tiene que decir algo así como: ¿no te has dado cuenta que nosotros estamos en peligro? ¿O no? ¿O por qué no haces algo para salvarnos? Así que hay un aspecto importante en esto. Así que sígueme en este punto. Hay una condición de un día de Jesús con los discípulos. Todo iba bien al principio del día, pero ellos no habían comprendido a profundidad lo que Jesús les estaba diciendo de las semillas. Nuestra vida a veces nos hace pasar por procesos muy difíciles, pero la palabra de Dios siempre está ahí vigente. Jesús era el mismo Señor con autoridad en la noche que en el día cuando les estaba explicando. Y les está enseñando ahora que hay una reacción humana, que humanamente somos inestables cuando viene la noche, cuando viene un problema, cuando hay una tormenta. Y sucede que ellos tenían a Jesús
ahí mismo. Tenían a Jesús con ellos, pero pareciera que ese Jesús que tenían, déjame decirlo entomillado, que ese Jesús que tenían ahí, ahora no reaccionaba, no actuaba, no ejercía su poder, estaba dormido. Pero Jesús estaba dormido, pero Él tenía todo en control, porque Él es Dios. ¿Sabes? Hay una enseñanza, estudiando más o menos la figura de una embarcación. Vamos a imaginar una lancha. La parte del motor y del control, ¿dónde se pone? ¿Enfrente o atrás? Atrás, en la popa. Así que Jesús estaba durmiendo atrás y aparentemente Él estaba indefenso, estaba desapercibido, estaba ignorando lo que sucedía, pero en realidad Jesús llevó a los discípulos a un laboratorio, a una prueba, a un examen de lo que en el día les había enseñado. Jesús no los llevó a un momento de descontrol aparente, sino que Jesús les estaba enseñando que algunas veces la semilla de Dios sembrada en nosotros produce cuando caen pedregales, cuando sale el sol, cuando se quema nuestra semilla, cuando se evidencia qué tan profunda es nuestra raíz, para poder resistir cuando hay una tribulación, cuando hay una persecución, o cuando vienen espinos, o cuando hay aves que vienen, que es el mismo Satanás, a robarnos la palabra. Así que ahora ellos están presenciando la prueba muy fuerte para su vida. Déjame llevarte al punto 3. Así que mientras en el punto 1 entendemos el contexto de un día, en el punto 2 vimos literalmente lo que estaba sucediendo en el pasaje. En el punto 3 ahora vamos a entender lo que sucede en la realidad como enseñanza. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que vamos a entender un poco esto. Quiero explicarte este punto. Para nuestros días, ¿cómo podemos relacionar esta verdad a nuestra vida? Te invito a hacer una analogía de ese momento de tormenta, de esa noche difícil, de esa embarcación con tu vida en este momento o en una crisis que tú tienes. A ver, veamos. Tu vida espiritual es el reflejo de lo que Dios ha colocado en tu vida conforme tú lo puedes oír. El verso 33 dice algo así: dependiendo el nivel con el que tú estás recibiendo de Dios, es poder espiritual o el nivel espiritual que tú vives. Número siguiente: los creyentes hoy nos movemos bajo la voluntad de Dios así como ellos en obediencia, y en el verso 35 le dijeron: pasemos al otro lado. A lo mejor tú también estás caminando con Dios, yo así lo espero, moviéndote de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero obedeciendo a Dios surge una gran tempestad. Además era algo, mira, aquí en Veracruz entendemos muy bien los aguaceros, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando viene además un viento huracanado con lluvia? Cuando además de agua viene mucho viento. Ahora imagínatelo en el agua, en una embarcación. Así que ya que tuvieran lluvia ya era un problema, pero el problema se multiplicó cuando además de la lluvia venía un viento, porque en una embarcación ahora tenían agua arriba y agua por abajo, ¿sí? Era un problema multiplicado. A veces nos toca vivir tempestades que nos son contrarios, nos
no tan solo hay un problema, sino el problema se multiplica. A veces estás recibiendo conflicto de arriba, de abajo, de los lados. Estás en una crisis. Pero en esta analogía, tú y yo tenemos que entender que Jesús estaba ahí. Él estaba en el lugar estratégico de la embarcación. Estaba en la popa. Y tú y yo tenemos que entender ahora, iglesia, que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, está ministrando a la iglesia. Y que por promesa de nuestro Dios, por promesa de nuestro Señor, dijo que Él sería el consolador, el ayudador, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quieres saber un poco de esto? Lee Romanos capítulo 8. Pero mira, Jesús estaba en la popa y estaba en el centro del control y tiene ahí la mejor perspectiva de qué hacer en la nave. Así Jesús tiene una perspectiva correcta de nuestra crisis, de nuestra dificultad. Ahora, Jesús cuando aparece dando una evidencia palpable, una prueba completa de que es un atributo de Dios, la omnipotencia. Pues, ¿qué hombre le puede decir al viento que se calme y que venga bonanza? Ahora, pensemos en un momento. Ellos veían a Jesús durmiendo y le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, lo vieron durmiendo, estaba descansando y lo responsabilizaron, su seguridad se la responsabilizaron a Jesús. La versión en griego que se traduce al inglés dice así, te lo decía hace un momento: ¿no te preocupas por nosotros que perecemos? A veces esa frase, no te preocupas por nosotros que perecemos, es el eslabón de nuestra oración que convertimos en una oración a Dios. ¿No te preocupas por mí? ¿Que no ves que estoy en un problema? ¿Por qué estás durmiendo? Significa, ¿por qué no has actuado? Ahora, déjame decirte la revelación que hay en la respuesta de Jesús. Jesús les dice, después de que calmó, les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Sí? ¿Por qué estáis así amedrentados? Esta palabra amedrentados es la palabra en griego deilos o dilos, ¿verdad? Dilos, que se traduce como amedrentados, como temerosos, como quizás como un acto de cobardía, pero dilos también se traduce solamente pocas veces, marcando en la Biblia a una persona que ha llegado a un momento de crisis. Hay 3 usos de esa palabra dilos. Una de ellas se usa como un adjetivo para calificar a un ser humano que se desmorona en sus valores y en sus estructuras de fe a tal punto que no pueden seguir a Jesús. ¿Cómo estáis así amedrentados? ¿Cómo estás así, dilos, desmoronado? No tienes elementos de fe, tu fe estaba, pero se desmoronó. No me puedes seguir así. Y les está hablando a unas personas que son sus discípulos, que ya sabían la enseñanza literal. Pero ahora les está diciendo, ¿por qué estás así desbaratado en tu fe? La segunda uso que se usa la palabra dilos es cuando una persona pasa por un miedo a morir. Es cuando una persona
está en un estado de supervivencia. Imagínatelo, en el mar, con viento, con tormenta y con una embarcación que se ve indefensa ante ese coloso de sobrenatural. Esa palabra, dilos, se usa cuando el ser humano está en un miedo por morir y hace que tenga un corazón frágil, un corazón débil, que se aleja totalmente de la fe, corre al otro lado de la fe. Es como actuar en una etapa de supervivencia. Es un desmotivo total. Por esa razón, vinieron a decirle a Jesús: ¿por qué no tienes cuidado de nosotros? Este dilos es una palabra que te lo voy a traducir de esta manera. Se vuelve irreverente. Es una acción irreverente. La tercera definición o uso que se le da a este estado es cuando la Biblia hace exactamente, lo usa como la parte negativa de lo correcto. Lo usa como el lado extremo y negativo cuando quiere dar algo positivo. Te voy a decir, por ejemplo, un ejemplo. Mira. Por tanto, dice una cita bíblica: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa cita? Esa palabra temor no es exactamente dilos, es otra palabra. Esa palabra que no es dilos, es el miedo normal, es el miedo que tú y yo deberíamos usar. Ese miedo se llama phobos, ¿verdad? Esa palabra phobos es tener un miedo reverente. Así que cuando caemos en un estado de fe, falta de fe, pero no tan solo es falta de fe, sino es irreverente con Dios, que rompemos nuestro contacto con Dios, decidimos no seguir a Jesús en ese momento. Si en ese momento aparece una mejor oferta para seguir a otro Dios, en ese momento la tomamos. En mi tierra dicen: ¿te quieres tomar de un chorro de agua? Estoy hablando de un estado de pérdida total cuando viene una crisis, cuando tu vida está en peligro. Jesús lleva a los discípulos, o permite que suceda eso en su libre acción de Dios, para llevarlos a una confrontación. Ellos pudieron medirse y darse cuenta que no conocían al Señor de poder. Cuando Jesús calma la tempestad, ahora ellos volvieron a tener miedo. Ahora ellos volvieron al temor reverente, a phobos, y dejaron de estar en vilo. Así que, hermanos, concluyendo este mensaje, capítulo 4 de San Marcos nos lleva a una reflexión y un análisis de nuestra relación con Dios. Si tú eres un discípulo, en tu vida vas a pasar momentos de aflicción, momentos de confrontación, pero yo creo que este tiempo en mayo 2020, esto que estamos pasando, esto que nos está sucediendo, hermanos, nos está llevando a momentos de Dios, nos está llevando a momentos que nuestra fe se está desmoronando, nos está llevando a momentos en los que tenemos que levantarnos, en los que tenemos que cambiar, en los que tenemos que revisar nuestra relación con Dios. ¿Sabes? Jesús estaba en la barca, estaba dormido, y tú y yo sabemos que hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Es un
caballero, es un oyente silencioso, pero Él no está inerte. Él está intercediendo por tu vida y es el momento que tú te levantes, es el momento que yo me levante y que en el nombre de Jesús le podamos decir a esa tormenta, le podamos decir a ese viento huracanado, le podamos decir a esa epidemia, le podamos decir a este dolor: calla, enmudece en el nombre de Jesús. ¿Sabes? No sé cuán doloroso es para ti este momento. Yo tengo evidencias, testimonios, que hay familias completas que están perdiendo a varios integrantes de la familia. Murió esposa, murió hijo, murió tío, murieron más personas contagiadas. Este es un tiempo, hermano, que tú y yo tenemos que alinearnos con Dios, que tú y yo tenemos que estar listos en la fe. Si Jesús dice que hay 4 clasificaciones en las que el ser humano puede ser clasificado. Uno puede ser que sea llevado a buena tierra, que puede dar frutos, que puede producir, que puede dar fruto al 30, al 60, al 90. Y yo quiero llevarte en este momento a esa reflexión. Tú has aceptado a Jesús en tu corazón, tú perteneces al reino de Dios. Así que tú y yo ahora quizás estamos siendo en ese momento de ese día que dice: pasemos al otro lado, vayamos al otro lado. Y estamos en obediencia, moviéndonos en este año 2020. Has sido fiel con Dios, has caminado fiel con Dios, le has rendido tu vida al Señor, pero ahora estamos en un momento difícil. ¿Sabes? Es un momento difícil, pero tú y yo tenemos que pasar de un estado tranquilo, de un estado amedrentado, de un estado de quebrantamiento total, a un estado de fe. Amado hermano, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Quiero que pongas tu mano en el cabezal de tu barca, donde crees que Jesús está ahí, y decirle: Señor Jesús, toma autoridad esta tarde sobre mi tormenta. Señor Jesús, yo vengo a ti con un temor reverente de tu autoridad. Yo vengo a ti con un dolor en mi corazón y vengo a decirte que necesito que tú intervengas a mi favor y que a esta tormenta tú la enmudezcas, a esta enfermedad que la enmudezcas, a esta violencia que la detengas, a esta enfermedad que la pares, porque yo sé, Señor, que tú estás en el cuarto de control de mi vida. Yo lo creo, porque tú, Señor, eres el Señor de mi vida. Yo lo creo así, hermano. Yo creo que Jesucristo es el único que puede sacarte de un estado de crisis en el que te encuentras luchando por sobrevivir, a un estado de fe, de un temor reverente. Oro porque así suceda en tu casa. Oro porque Dios pelee esa batalla por ti. Oro porque tú seas buena tierra. Oro porque tú rindas fruto, porque tú produzcas al 30, al 60 y al 90, y porque el Señor que está en tu barca, que está ahí, Él reprenda y Él pelee tu batalla y Él te pase de un estado de fe quebrantado, derrotado, a un estado de un temor reverente. Que Dios te bendiga. Qué hermosa palabra. Realmente la palabra de Dios nos edifica, y así debemos nosotros permanecer siempre escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios. Te quiero decir también que la iglesia sigue activa, ¿verdad? Haciendo sus ministerios, está teniendo reuniones, ¿verdad? Había Zoom,
o a veces por Facebook, pero estamos activos. La iglesia sigue activa, sigue trabajando y siguen ejerciendo los ministerios de una manera diferente. En estos momentos vamos a pasar las cuentas por las cuales tú puedes ofrendar. Si alguien nos está viendo y quiere apoyar el ministerio, bueno, pues van a aparecer las cuentas en las cuales tú puedes dar tu ofrenda para solventar los gastos propios del ministerio. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos estamos viendo hasta la próxima transmisión. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, estamos llegando al final de la transmisión y quiero agradecerte que te has conectado. Te voy a pedir que me obsequies un comentario ahí en la transmisión, ahí en los comentarios. Si tú tienes un motivo, un pedido de oración, hazlo, escríbelo ahí, ¿verdad? Danos un saludo, déjame saber quién eres, cómo estás, cómo te encuentras. Bueno, te mando un saludo, estamos terminando y voy a pedir que venga mi familia, voy a pedir que vengan y que te demos una despedida. ¿Qué te parece? Bueno, hermanos, de esta manera nos despedimos esta tarde. Dios les bendiga. A nombre de todo el Ministerio de Tierra de Gloria, queremos desearte que tengas una semana muy bendecida. Dios te bendiga. Hasta pronto. Ya.